A grabar. Una disculpa para todos los que ya media hora se aventaron y que esta parte no va a salir. Bueno, ok. Entonces, estábamos en la parte de los requisitos y cientos contables, relacionar cada operación con los saldos finales, formular estados financieros, posición financiera de acuerdo a las NIF, B6, B3, que es el estado de resultados, el NIF B4, que es el estado de variaciones en el capital contable, el estado de origen y aplicación de recursos, el B2, relacionar el estado de posición financiera con las cuentas de cada operación, identificar las contribuciones a que deban cancelar o devolver por motivo de bonificaciones, descuentos y devoluciones. Que ojo, también en la parte fiscal, si hay una cancelación del CFDI, debes de tener la documentación comprobatoria por qué se está cancelando ese documento y ojo, tener bien claro en qué momento se cancela, en qué momento no. Y también nos ha pasado muchísimo viendo con algunos contribuyentes, amigos que han llegado a asesorar nosotros ya cuando tienen el problema con el SAT, de que en el CFDI le pusieron PUE y era PPD porque se pagó en un mes distinto. Ese pequeño detalle es sumamente importante porque la autoridad te marca las diferencias por PUE y PPD a cargo del contribuyente, no a favor. Entonces, son actos de molestia de estar amparando de que, mira, es que la pagó en tal fecha, es que pasó esto, pasó el otro, y de todas maneras está mal emitido el CFDI, porque para eso existe la versión o el PPD o PUE, ¿no? Que es el pago en una sola exhibición y pago en parcialidades. Nuestra recomendación es que todas sean en PPD y que todas les hagan complemento de pago. Oye, ¿que es doble trabajo? Sí, pero es sumamente importante y más en este sector de transporte que, ojo, tú emites la factura, la carta aporte en un momento y que te la pagan 30, 40, 50 días después. Entonces, sumamente importante con eso. Tengan la documentación ustedes que cancelan demasiado porque hay una multa por no comprobar y documentar el hecho de por qué se canceló. Debe ser correos, debe estar relacionada la cancelación y justificada, ¿no? Trato de... Pon tu micrófono. El hecho de cancelar CFDI de ejercicios anteriores, esto genera una multa del 5% sobre el CFDI cancelado. La autoridad tiene el derecho, digo, la verdad es que en la práctica, yo creo que más de alguno ha cancelado un CFDI de, por ejemplo, hoy, diciembre de 2024, porque si no, no me pagan el viaje, ¿no? Pero, y el SAT es como de que, ok, te dejo, cancélalo. Pero en alguna revisión o que se prende el foquito rojo, si detecta que en algún momento que estamos cancelando CFDI de ejercicios pasados que se supone que ya cerraste, puede llegar a multar sobre el 5% de ese CFDI cancelado. Es correcto. Es correcto. Y por ahí en alguno de estos tengo esos fundamentos, que quisiera mostrarles, pero bueno, pues no lo tenía ahí planeado, ahorita se dio. A ver, déjenme ver si los tenemos, porque sí, eso sí es muy importante y sí nos afecta mucho en nuestro actuar, como transportistas. Déjenme ver si aquí lo tengo. Creo que por aquí lo había puesto. CFDI. Acá está. Digo, pues este es de una empresa, pero queríamos dar para una empresa. Pero al fin y al cabo, esto es importante. Pólizas de cancelación CFDI. Hasta el ejercicio de 2001 contábamos con un plazo para la cancelación de CFDIs, por lo que la autoridad fiscal ha detectado
que los contribuyentes realizan cancelaciones años después de su emisión, lo que no permite contar oportunidades con información actualizada para conocer la situación fiscal de los contribuyentes, dando origen a observaciones o cartas de invitación para corregir la situación fiscal. Es decir, a nosotros nos pasó con un cliente que Coca-Cola le dice, oye, ¿sabes qué? Pues cancélamela, y no coordinan ahí con su equipo de fiscal para aceptar la cancelación. Y negó la cancelación, provocando un problema y una revisión a este cliente. Entonces, es muy importante, y más con las grandes corporaciones AAA, de que le den seguimiento en una cancelación, de que efectivamente lo hayan cancelado, y si no, hablar con ellos para que se cercioren de que efectivamente fue cancelado, ¿no? Y habla de la justificación de la cancelación por error, por control interno, por todos estos procesos, la aceptación, y que en dado caso de no hacerlo, multa por no cancelar un CFDI que va desde un 5 hasta un 10%, ¿no? Entonces, señores, ustedes que están en el toca, tengan mucho cuidado porque es complicado, ¿no? Y también nos pasó con una marca también famosa que nos pidió una consulta fiscal de que si fue pagado con tarjeta de débito y tarjeta de crédito, debe de tener efectivamente el método con el que se pagó, si fue transferencia, efectivo, tarjeta de débito o crédito, sumamente ponerle todos los elementos que te pide el CFDI bien especificados, conscientes de hacerlo bien. Por eso hablaba Fergie de que hay un departamento, tiene que haber un departamento de facturación con una subcategoría de complemento, ¿no? De carta de aporte. Porque si no lo haces bien, la autoridad te va a multar, te va a requerir, y no ahorita, un poquito antes de que se venza el plazo y su facultad de comprobación, ¿no? Entonces, eso le pega mucho a las empresas y a los contadores, ¿va? Debe de comprobarse el cumplimiento de los requisitos relativos al otorgamiento de estímulos fiscales y subsidios. Fíjate, comprobar el cumplimiento de los requisitos, es decir, los registros de la contabilidad en el Código Fiscal de la Federación, aquí te hablan que si tienes estímulos fiscales y o subsidios, debes de comprobar el cumplimiento de ellos. Entonces, aquí emana de que esos avisos sí o sí deben de estar y deben formar parte de tu contabilidad. ¿Sale? Identificar bienes adquiridos por un coordinado, en copropiedad, en financiamiento. Plasmarse en español y en moneda nacional. Establecer centros de costos por sucursal o por unidad. Señalar en cada operación, acto o actividad, que es fecha de realización, forma de pago, medio de pago. Permitir identificar los depósitos y retiros de las cuentas bancarias y conciliarse con la documentación, soporte y estados de cuenta. Llevar un control de inventarios del equipo de transporte por vehículos y remolques. Identificar mediante cuentas de orden las operaciones en donde se diferencian las contribuciones conforme a las disposiciones fiscales de los coordinados. ¿Sale? El IVA que se traslade al contribuyente deben de estar incluidos en la adquisición de bienes, uso o goce temporal de bienes, pagados o en la importación, identificándolos por su actividad, que deban pagar el IVA, los que no deban de pagar el impuesto, los que se identifiquen con sus actividades, y además tener el IVA de cada uno de sus integrantes. ¿Sale? Aquí viene cada uno de estos puntos que son sumamente importantes y que los trasladé o los identifiqué y ejemplifiqué para el sector del transporte, tenga bien su normativa contable y su registro. ¿Va? Bien, estructura contable. ¿Cómo debe ser el manual de registro de las operaciones de contabilidad? Debe establecer como principal objetivo los lineamientos
para el registro y control de sistematización de las operaciones. Aquí es muy importante, y me ha pasado, y no en el sector de transporte, en todos, que no tienen un manual contabilizador que esta cuenta vamos a registrar estos gastos, sino que empiezan a ponerle y suena chistoso, pero así es, ¿no? Diferencias o gastos diversos, en otros, en la subcuenta diferencias de a peso, ¿no? Como decía un buen amigo, ahí van registrando hoy una cosa, mañana la registran en otra y pasado en otra. Pongan orden en sus manuales contabilizadores y sepan qué hay en cada una y cotéjenlo con las cuentas del catálogo del SAT. ¿Para qué? Para que estén bien estipulados y bien fundamentados. Y si ustedes tienen ese manual, va a ser difícil que la autoridad pueda o no reclamarles algo, ya que ustedes tienen un manual, una consistencia y un proceso ya establecido. Recordemos que es una técnica. Cada quien tiene diferentes técnicas, pero es importante tenerlo documentado y soportado, ¿no? Este procedimiento aplica para todo el personal corporativo, especialmente a los administradores operativos, contadores y auxiliares de logística. ¿Para qué? Para que todos hablen en el mismo canal. Muchas veces nada más involucra al contador y no involucra a toda la parte logística. Y es importante porque al fin y al cabo nosotros como contadores vamos a señalar lo que haga la operación. Y si la operación dice, oye, es que yo tengo estos números, como lo decía López Obrador, yo tengo otros números, es importante que estemos alineados y le a ver, señor de logística, operaciones, aquí voy a registrar esto, aquí voy a registrar esto otro. Cuando tú quieras comparar mi información, aquí va esto y aquí va el otro. No, que yo lo veo así, ok, pónganse de acuerdo y lleguen a un punto medio, donde cumplas con la parte fiscal y cumplas con la parte operativa. Eso les va a dar mucha luz, ¿vale? Procedimiento, deben de ver políticas del catálogo de cuentas, políticas de los documentos contabilizadores, pólizas y controles internos, que eso pues podría ayudarte para la implementación de un ERP. Procedimientos para contingencias contables. ¿Cuáles contingencias puede ser? Desde las laborales, desde las amortizaciones, oye, ¿a qué le voy a mandar al gasto? ¿Qué voy a mandar a la inversión? Por ejemplo, si tú gastaste 500 pesos en un teclado, pues no lo vas a mandar al activo como tal, ¿no? Lo vas a mandar al gasto, pero necesitas tener una política en qué momento se convierte en inversión y en qué momento va a estar el gasto. Porque en revisiones sí me ha pasado que la autoridad dice, no, espérame, esta cortina que estaba aquí en esta tienda se va a la inversión. Esa cortina de la ventana se va a inversión. Entonces, si tú tienes políticas y tienes clara la metodología, es una forma de soportar y documentar este proceso y en qué momento se vuelve gasto y en qué momento se vuelve inversión, ¿no? ¿Va? Las depresiones de amortizaciones por rateos de costos y gastos generales no identificados a las unidades, que es muy importante. Procedimiento para elevación de liquidaciones de coordinados. El checklist para el cierre contable, que aquí ahorita lo voy a mostrar. Cierre de periodos para el registro contable es sumamente importante. Aquí, como nos gusta en México, si tenemos un RP, estarle moviendo meses anteriores. Y eso es importantísimo porque después se vuelve un problema para nosotros en el área contable. Deben de cerrarse los periodos sí o sí. Digitalización y resguardo del respaldo de la documentación comprobatoria de nuestros viajes. ¿Sale? Todos esos puntos son procedimientos que debemos de tener sí o sí en el sector del transporte alineados a buenas prácticas. ¿Va? ¿Qué debe ser el checklist para el cierre de un transportista? Paso número 1, que estén timbradas las nóminas, llámale liquidaciones de los operadores, que sería lo ideal, o las nóminas que den lugar al soporte de sus pagos. Contabilización de las nóminas, provisión de las contingencias laborales. ¿Por qué? Porque se nos olvida que estamos obligados a integrar nuestra contabilidad, el B5, que es todas las contingencias, el reconocimiento de la antigüedad, el aguinaldo de forma proporcional y mensual,
así como las vacaciones y primas vacaciones que le corresponda a los trabajadores para que haya una comparabilidad mes con mes. Y no así, al final del ejercicio, en diciembre, te das cuenta que, ups, ¿qué pasó en diciembre? ¿Por qué tenemos pérdida de control? Pues que es el aguinaldo. Espérame, pero si el aguinaldo lo fueron ganando de proporcionalmente día con día. Entonces debes de registrar su proporcionalidad, ¿sale? Depreciaciones y amortizaciones, que en nuestro caso tenemos muchísimo, ya que nosotros como transportistas, tenemos unidades en arrendamiento, otras en financiamiento y otras más, a lo mejor adquiridas ya como activo, ¿no? Entonces, sí es importante que todas ellas estén plenamente identificadas y registradas, ¿no? ¿Qué más? Análisis y conciliación de las liquidaciones de operadores del mes, o sea, que estén todas las liquidaciones. Me ha tocado ver que hay liquidaciones en el mes que amparan mucho más días de las que son, entonces deben de estar conciliadas, identificadas en el mes de que traten, y no hay que haya de más ni de menos, ¿no? Que estén todas y cada una conciliadas con su comprobante de combustible. Realización y análisis de inversiones en refacciones, de inventarios, no de inversiones, de inventarios de refacciones. Es decir, debemos de registrar nuestras refacciones al almacén y solamente ir mandando al gasto las que se le van aplicando a las unidades que van necesitando dichas refacciones. Oye, pues es que tenemos aceite y la verdad es que le ponemos de poquitito el relleno. Es difícil estar identificando. Bueno, pues entonces si no tienes algo, por lo menos ese podría ser parte del rateo mensual de gastos aplicados a todas las unidades de patio, que pues a lo mejor pecata minuta le vas rellenando, o que son pues el jabón de los limpiaparabrisas. Eso mételo en tu prorrateo, ¿va? Revisión y contabilización de servicios de unidades y remolques, análisis, indicadores del costo, que son sumamente importantes, comisiones bancarias, ¿no? Préstamos financieros, conciliaciones bancarias, unas son comisiones y otras son conciliaciones, revisión de las cuentas de clientes y de deudores, es decir, de cuáles son los deudores y qué más afecta al transporte. Los operadores deben de tener una conciliación ideal mensual, recursos humanos, para ver que se estén descontando y que estén aplicándose los anticipos y que no queda ninguno pendiente por aplicarle al deudor operador, ¿sale? Porque ahí, cuando volteas a ver, ya tienes 200, 300, medio millón, 1 millón de pesos en puros paguitos que se le van a los operadores. Revisión de cuentas de proveedores y acreedores, siempre identificando los que son a corto y largo plazo. Revisión de cuentas incobrables, por ejemplo, en nuestro sector del transporte, sí llega a suceder de que no nos paguen, de que no nos autorizaron, y eso es importante porque en un cierre del ejercicio eso se puede ver deducible, ¿no? Siempre y cuando comprobemos que se hizo todo para la cobranza y que no se logró, ¿no? La imposibilidad de cobro, ¿sale? Entonces, análisis de ventas propias y por el coordinado, análisis de resultados, presupuesto contra lo real, sumamente importante, análisis de gastos en prorata, que debemos de tener en un manual, análisis de cierre, identificando los eventos atípicos que generaron un costo o generación de algún costo para la empresa y sus coordinados. Por ejemplo, ¿cuál puede ser un gasto atípico? Pues un accidente, ¿no? Tuvimos un golpe y esto pues nos generó un costo adicional, ¿no? Que pues, ahí en el sector de transporte, cómo nos ha pegado que las famosas grúas, ¿no? Que cobran cantidades exorbitantes, ¿no? Y sin factura, ¿no? Ayer estábamos platicando con unos amigos que decían que el kilómetro estaban cobrando 9,000 pesos el kilómetro. Imagínate qué locura es eso.
¿no? Pero bueno, el papel de trabajo de impuestos propios y de los coordinados, provisión de impuestos propios y de coordinados, elaboración de liquidaciones de los planos con su complemento, declaración informativas, contabilidad electrónica, respaldo de archivos XML y presentación de resultados de clientes, ¿no? Así lo ponemos. Este de contabilidad electrónica, Fergie, ¿tienes ahí la información? ¿Puedes presentarlo un poquitito, porfa? ¿Lo tienes o no? ¿Nada? ¿No tienes la presentación de este grupo? AM. Ah, ok, va. Si no, pues lo vemos. Digo, aquí les puse un diagrama de flujo para la gestión del registro contable, desde donde, cómo emana y cómo debe ser el proceso contable, ¿no? Donde nos dice que en este caso, a ver que no me, aquí está, ya, ahí está. Entonces, reciben por escrito el correo electrónico de la solicitud de documentación de las áreas operativas, ¿no? Y que el contador recibe ya sea por cuentas por pagar, por el gerente o la solicitud y analizan información el contador para que se la pasen al auxiliar y él revisa, verifica que cumpla la normativa tanto políticas internas como fiscales, identifica y cuantifica las operaciones, si cumple o no con la normativa, si no cumple, elabora un correo o un documento donde, oye, pues, ¿sabes qué? Pues, está mal esto, estuvo mal, no cumple con esto, va de regreso a la área operativa, o si lo cumple, lo registra ya en el RP y documenta las pólizas con los comprobantes respectivos e indica el número de documentos y los debe foliar para estar en el mismo, en el mismo control y trazabilidad de los mismos. Esto se lo manda al contador, nada más para que lo revise y en su caso emita o solicite las correcciones. De ahí se firman las pólizas, así debería de ser, corrige o se repite el proceso, si es que en dado caso anda mal, y entrega las pólizas al contador ya para que queden completamente provisionadas. Se entrega la póliza, se elabora y se imprime y se archiva en una carpeta, ¿no? Entrega formatos al gerente y se firma y solicita el pago y envían los saldos al contador para la presentación tanto de las declaraciones como de los estados financieros, que es un proceso general, pero que cualquier cosa y cualquier persona podría soportar el ABCD para el registro contable y su resguardo y archivo del mismo, ¿no? Y su interacción. ¿Va? Bueno, entrando en temas de el esquema conceptual de los resultados operativos del transporte, aquí tenemos cómo nosotros hacemos la propuesta que debe de estar integrado el catálogo de cuentas. Los ingresos en el sector de transportes por fletes, por autopistas, por maniobras, ingresos por demoras, por servicios de recolección, inclusive separando y segregando los subcontratados para efectos de tener tanto el ingreso separado por el costo y tengas la utilidad por segmento de negocio. Aparte de eso, antes se daba mucho en la práctica el costo por aumento de combustible, que era el famoso CEPAC, ¿no? Que actualmente, pues como se está dando los costos en diferentes gasolineras, podría ser esto un acto de volver a empezar a cobrarlo, toda vez que diferentes ciudades en diferentes gasolineras tenemos un costo por el aumento del combustible acelerado y que deberíamos de trasladarlo a nuestros clientes, ¿no? Entonces, ingresos por estadías. Y quiero que se den cuenta que así como tengo esos ingresos, los tengo identificados en el costo, ¿no? Es decir, si ustedes se dan cuenta, tengo costos por combustible, por servicio, por prepago, autopistas, que las autopistas son las efectivo, y aves son las que son pagadas mediante
tarjetas electrónicas, depreciación de equipo de transporte, antena satelital y monitoreo, porque bueno, tanto puedes tú tener un equipo de monitoreo, también lo puedes subcontratar. Entonces, ahí van esos puntos, seguros y fianzas, tanto de las unidades como de las cajas, IEPS de combustible. Esos son los costos operativos que pueden ser del coordinado o de los coordinados, ¿no? O de los integrantes al coordinado. Costos de mano de obra son todos los gastos relativos que son del operador, que son sueldos, salarios, bonos, aguinaldo, vacaciones, IMSS, exámenes antidoping, estudios económicos, las provisiones de contingencia, equipo de trabajo y seguridad, que ojo, es muy importante que para que no se tipifique como parte de su prestación, ¿no? Deben ustedes de emitirles un documento que son herramientas de trabajo, ¿no? Las botas, el casco, chalecos, uniformes, inclusive si les das viáticos. Por eso es tan importante tener el IMSS Acuerdo IMSS Canacar, porque para su salario integrado podrían pelearlo, que era parte de su salario. Entonces, en cuestiones de indemnización, y en términos de ley federal del trabajo, podría formar parte de su salario y demandarte el pago de ellos y hasta los caídos, ¿no? Entonces, es importante que tengan todo esto bien documentado. Maniobras, capacitaciones de desarrollo y servicios externos que podrían ser a lo mejor algún tipo de operación de alguna persona o maniobrista que te pudiera ayudar. Entonces, por ahí podría ser, ¿no? Aparte de eso, de los costos de mano de obra, hay costos directos que son fumigaciones, que están identificados por unidad, sellos de seguridad que puedes identificar, deducción ciega. Y fíjense, yo he dejado mucho este concepto porque antes existía por ahí de los 2000, había otros gastos que eran deducibles. Aparte de la deducción ciega, tenías viáticos en tripulación que quitaron, que había en esas épocas, te digo, antes tenías toda la gama de gastos para poder deducir sin comprobantes, ¿eh? Existía toda esta parte. Entonces se le conocía como viáticos en tripulación, que también había, que era por las toneladas. Entonces tenías muchas cosas en el pasado, ¿no? Combustible, del equipo de renta, costos de casetas en equipo de renta, para que estén ahí identificados. Costos indirectos, pues los mantenimientos y mejoras de tractos, reparaciones menores, gastos de mantenimientos y porrateos, daños, siniestros, deducibles, derechos. ¿Cuáles son los derechos? Pues, oye, la tarjeta de circulación, la copia de certificación de la tarjeta de circulación, la verificación, las verificaciones de humo, ¿no? Todas ellas, multas y recargos que pudieran tener el operador, los rótulos y los costos subcontratados que van alineados con los ingresos por subcontratados, lo que te cobren los subcontratados por autopistas, combustibles, si es que hay algún tipo de negociación, logística y maniobras. Y ahora sí, ya tenido todos esos, todo lo demás, esos son costos. Y los gastos, pues ahora sí, los generales, que pueden ser los operativos, ¿no? O los de ventas, dependiendo de aquí, digo, a mí me gusta tenerlos bien identificados entre los operativos y los administrativos. Y en vez de generales de venta. ¿Para qué? Para saber por departamento cuánto te está costando, ¿no? Y los administrativos, ahí sí entra pues contabilidad, recursos humanos, dirección, bla, bla, bla. Y en la operación, pues los logísticos, los de despacho, los de almacén, todos los que tengan que ver para poder llevar a cabo esa operación. Y el otro es de administración, ¿sale?
Y bueno, pues ahí los ponemos. ¿Cómo debe de ser un estado de resultados? Bueno, desde nuestro punto de vista, debe de tener un estado de resultados los kilómetros que recorrió la unidad, el rendimiento que tuvo, que es los litros, ¿no? Que utilizó para recorrer esos kilómetros. Quiere decir que aquí utilizó 2.84 kilómetros por cada litro consumido, ¿no? El flete total vendido por kilómetro. Aquí la unidad de medida para los estados de resultados siempre va a ser el kilómetro, porque es como nosotros nos regimos por kilómetros recorridos. Entonces debemos siempre llevar la unidad de medida a kilómetros, ¿sale? Y que el objetivo hasta hace un par de años era 4.23, hoy traemos un objetivo por los precios y todo, de 5.50 a 6 pesos el kilómetro. Ese es el objetivo por unidad para que en el mercado esté cordial, ¿no? Que esté de acuerdo ¿sale? Y esto es el resumen, pero ya a detalle, tú deberías de poder ver por porcentajes cuánto es el flete, que debe de ser un 29%, el porcentaje del costo del diésel, ¿no? Un 6 pesos el kilómetro, dependiendo, ¿no? Si cobras CIPAC, ahorita actualmente está en un 10, está de hace varios años, no lo actualicé, pero está en un 9 por los costos tan altos que está ahorita ya el diésel, sale, el costo de venta de un flete está en 40 pesos, la caseta está alrededor de 4.50, la renta y remolques sí está en un 6 pesos, y aquí es muy importante donde tienen que evaluar ustedes que no se exceda de 8, 9 pesos máximo, es muchísimo ya estar en esos números, y máxime si los tienes en renta, que no llegue a rebasar o llegar a esos números. Debe de estar máximo 6, 7 pesos ya exagerado actualmente, números actuales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a 3.38 el kilómetro por operadores, debe estar en un 3.5, 4 máximo, ya considerando todas las cargas tributarias, ¿no? De cuotas o patronales. Mantenimientos, lo ideal son ahorita un peso máximo, ideal, unos 90, ¿no? Dependiendo de la unidad, el modelo, varias cosas, ¿no? Y que puedas cobrar adicionales, como son seguros, fianzas, básculas, demoras y los locales. Los locales están oscilando realmente, dependiendo, pero ya están en 7, 8 mil pesos, ¿no? Entonces, así debería de estar en promedio una unidad, generando utilidades, ¿va? De todas maneras, aquí les puse un catálogo de cuentas que va relacionado con lo que les dije y la descripción de cada uno de ellos para que les sea más fácil a ustedes poder implementar un proceso contable, ¿no? Con todos ellos. ¿Ya? Quiero que veamos la forma de registro contable de una liquidación, y si hay algunas dudas, por favor, que de una vez ahorita los actores no lo demanden, ¿no? ¿Va? Sale. Paro y vas, Fergie. Buenos días. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Me da. Sí. Ya, a ver. ¿Fuiste?
Listo. Voy a buscar primero el ejemplo de la liquidación. Que está aquí abajo. Aquí está. Ahí está. Ay, listo. Bien. Pues el IC les estaba mostrando el catálogo de cuentas. Ahora vamos a llevarlo a la práctica. No sé si aquí ya se alcance a ver. Aquí está. Bien. Es un formato de una liquidación. Vamos a llevar a la práctica la contabilización de una liquidación utilizando las cuentas que anteriormente les habían mostrado. Bien, ¿qué datos tenemos en una liquidación? El nombre del operador, el equipo con el que se realizó el servicio, fecha de inicio de qué? Del viaje, fecha final del viaje. Si no me equivoco, la fecha final es cuando vuelve a cargar el diésel. Sí, cuando Cierra. Cuando cierra. Cargó el diésel, cierra. Ajá. Fecha final. Número de liquidación de qué? Del operador. Datos del viaje. En los RP, pues tenemos que tener, llevamos un orden de viajes. En este caso, no sé, es el viaje 2 y el viaje 3, folio externo, el origen de Guadalajara a Guadalajara. Supongamos que cargó aquí en Guadalajara y de Guadalajara a Ciudad de México. Aquí yo igual le veo algo, un error, ¿no? Tendría que ser el origen es Guadalajara, México y después México, Guadalajara, ¿no? El primer viaje tendría que empezar en Guadalajara y el último, y tendría que finalizar igual en Guadalajara. El peso, digo, del camión, recordando que este dato ya no lo pide también en el complemento de carta aporte, la fecha de salida y el cliente al que se le prestó el servicio. Vales de combustible, es esta parte la que vamos a contabilizar, vales de combustible, lectura rendimiento, kilometraje recorrido, litros consumidos, rendimiento. Conceptos de la liquidación. Anticipo, ¿a qué nos referimos con anticipo? A lo mejor en este caso se le dieron al operador 1,150 pesos para sus gastos de viáticos, por decirlo así. Ok. Lo que corresponde a bonos es lo que nosotros le estamos dando. Lo que corresponde a gastos es lo que nos está comprobando, ya sea con factura o sin factura. Si nos comprueba un gasto sin factura, en automático se envía deducción ciega. Si nos comprueba un gasto con factura, pues es parte de nuestras deducciones autorizadas. La parte del combustible, que bueno, aquí las cantidades son meramente ejemplo, ¿no? Bien, nos vamos después a la parte de gratificaciones y descuentos. Aquí es donde contabilizamos la parte del ISR, del Infonavit, del IMSS, el descuento de sus obligaciones fiscales, vaya, de cuotas obreras nada más, ¿sí? Porque se las vamos a descontar. ¿De cómo sacar esta proporción? Pues con base a los días trabajados. Si aquí, por ejemplo, trabajo del 9 al 10, son 2 días que trabajó. Entonces, nosotros tenemos que descontarle lo proporcional a 2 días Infonavit, IMSS e ISR. ¿Puedo Sí. Quiero comentar un detalle importante. No, ya le muté, no te preocupes, no tengo volumen. Entonces tú déjale tu volumen. Pues subes un poquito. Quiero nada más comentar algunas cosas porque, bueno, esta liquidación es de ejemplo, pero una liquidación en su encabezado debe decir el nombre de la empresa, el RFC,
el domicilio, debe decir el registro patronal, debe traer el nombre completo del operador, su registro de seguro social, el equipo, las placas, como dice ahí bien, fecha de inicio, fecha final, inclusive si tenía asignado el número económico de la unidad, si tenía asignado un remolque, los datos del viaje es desde el origen hasta el destino, debe venir el número de viaje que tengamos en nuestro sistema o nuestro control, origen, destino, el peso, que como bien lo decía Fergie, viene del CFDI, ¿no? Y cliente. En los vales de combustible, ahí nuestra forma o lo que mayormente veo que hacen las empresas de transporte en su operación es que te entregan al operador el tanque lleno y de esa forma, cuando tú regresas y cierras tu viaje, se rellena el tanque para saber exactamente cuántos litros de diésel consumiste. Es decir, tienes el odómetro del inicio del viaje, con cuánto vas a cerrar, cuánto fue tu última carga, porque pudiste haber tenido varias en el trayecto, entonces suman todas. Aquí, aunque no dice nada, debe de decir lo que dijo Fergie, el kilometraje, los litros cargados, para que nos dé el rendimiento. Y donde aquí la parte que se me hace interesante es el concepto balance de la liquidación. Es decir, ahí vienen cada uno de los conceptos por los cuales él te está comprobando gastos, le estás dando gastos y los que no se están autorizando o sí se están autorizando, porque hay casos de, oye, ¿cómo que una talacha? Sí, es que se me ponchó la llanta. Ok, ¿y por qué no avisaste? No, pues no avisé. Entonces, hay gastos que en base a las políticas operativas se autorizan y otras que no. Y ahí es donde se refleja cada uno de los puntos. Y en la última parte viene como si fuera un recibo de nómina. Percepciones, bonos, y como lo dijo Fergie bien, es lo que le vamos a pagar, su sueldo, debe venir las deducciones. Y como lo dijo bien Fergie, aquí deben haber tres principales. Sí, para mí son tres principales. Cuotas obrero, ISPT, que es el 7.5%, que está súper cómodo así, porque no me importa cuántos días, yo te multiplico 7.5 y se acabó. Y el último, ¿cuál es? Es las amortizaciones que tenga que descontarle al operador, ya sea de Infonavit o de Fonacot. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a veces en todo este trayecto he visto que muchos no lo ponen y se les va y después se vuelve todo un problema. Entonces, así debería estar aquí y esta debería estar timbrada. Aquí debe verse cada uno de los depósitos en los anticipos que se le dio al operador. ¿Para qué? Para salvaguardar el hecho de que le estoy depositando a su cuenta y que hay una liquidación donde refleja el por qué se le estaba depositando. ¿Sale? ¿Va? Perdón, nada más quería hacer esa acotación de que aquí, bueno, y falta la leyenda de que está de acuerdo, bla, 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 de todo esto, ¿no? Pero sí es muy importante. De hecho, ahí están las periferias, cómo se va llenando de los viáticos, los impuestos, sueldos y salarios, cuotas patronales, los gastos, la liquidación, el combustible, las casetas también vienen ahí y debe cumplir con todas las normas. Debes de tener tú el resultado por liquidación, por unidad, por operador. Así debe de ser, para poder tener toda una información confiable y que tú sepas si estás ganando o no perdiendo. ¿Va? Perdón, ya, me quito. Gracias, Freddy. Bien. Eh, em, Igual aquí nada más hacer una última nota como comentario. Él termina esta liquidación con el día 16 de junio, cuando, en teoría, ¿cuándo tendrá que comenzar su siguiente liquidación? Al día siguiente, el 11. Oye, pero el 11 no salió de viaje. Sí, pero debe de tener un consecutivo. Al final de cuentas, tú le pagas 365 días del año. No puedes decir que del 9 al 10 le voy a descontar impuesto y su siguiente viaje va a ser hasta el día 15. Pues entonces hasta el día 15 le empiezo a volver a descontar impuestos. O sea, ahí, por ejemplo, ya te brincaste 4 días, ¿no?
Entonces, aunque no los haya elaborado, es importante que sus liquidaciones sean consecutivas, porque como les comento, al final de cuentas, el trabajador, el empleado, el operador, no trabaja los 365 días, pero en sueldo se le tendrían que pagar 365 días, como a todos, sea operador, administrativo, etcétera. Bien, nos vamos a ir a la parte contable. Nosotros utilizamos el sistema de Compa, contabilidad. Estoy buscando el reporte, listo. Yo aquí tengo aquí dos ejemplos. Uno es con la parte de cuotas obrero y patronales, y la otra es una contabilización más sencilla. Las cuotas patronales no las vamos a ver en la liquidación. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo una liquidación al operador. Entonces es solamente cuotas obreras. En mi contabilidad, ya en mi sistema, mi registro, voy a provisionar mi parte patronal. ¿Sí? Esto es parte del punto que nos comentaba el contador Bulmaro, que es la provisión de contingencias. Si yo estoy provisionando una cuota patronal, un IMSS, un Infonavit, que yo como patrón voy a pagar al mes siguiente o al bimestre siguiente, según sea el caso. Eso también es parte de una provisión de contingencia. Digo, adicionalmente a la contingencia del aguinaldo y de vacaciones, prima vacacional, perdón. Bien, entonces, primero tenemos la parte de sueldos que contabilizamos aquí. ¿Sabes qué? Es el sueldo diario con el que yo lo tengo dado de alta por los días trabajados. Yo lo tengo dado de alta con 200 pesos. Su viaje fueron 3 días, son 200 pesos por tres, serían 600 pesos. Sí, aquí yo voy a comenzar a provisionar mi nómina fiscal, por decirlo de alguna manera, según el salario diario con el que yo lo tenga dado de alta. Oye, pero es que este sueldo yo no lo tengo acá en la liquidación. No, aquí. No, no lo tengo aquí en la liquidación. Ahorita vamos a ver en qué punto lo vamos a encontrar. Después tenemos la parte del IMSS, del RCB, del Infonavit, que estas partes son las del cuotas obreras. Esto sí lo tenemos que encontrar aquí en la liquidación, en esta parte de deducciones. Tenemos el impuesto sobre nómina, ¿de qué? Del sueldo correspondiente. Después tenemos la parte y si nos fijamos, todas estas cuentas, ¿a dónde las estamos enviando? Al costo. Porque todo lo que tenga que ver con gastos de liquidación representa un costo. ¿Por qué? Es lo que nos costó a nosotros prestar ese servicio. Nos costó el sueldo del operador, nos costó diésel, nos costó caseta, nos costó maniobras. Todo eso nos costó realizar el viaje, entonces tenemos que contabilizarlo como un costo para finalmente tener la utilidad de este viaje. Después seguimos con el costo de combustible. El costo de combustible en esta parte lo tendremos que encontrar aquí, en el concepto de la liquidación, combustible. Tenemos la parte del IEPS del combustible. Tenemos pues la provisión de los IVAs según lo que corresponda, lo que dé lugar al combustible. Y tenemos finalmente, en este caso, este operador, aquí podemos observar, se le anticiparon 500 pesos para su viaje, de los cuales nos comprobó, de los cuales estamos enviando a deducción ciega. Bueno, aquí tendría que ser en teoría 500 pesos, porque de esos 500 pesos no me comprobó ningún gasto. Entonces, ningún gasto con factura. Entonces, en automático yo lo estoy enviando a la parte de deducción ciega. Bien, vamos a ver una contabilización más sencilla.
Este otro tipo de contabilizar, esta otra opción de contabilizar una liquidación es más resumida, vaya. Tenemos igual en el costo, la parte del combustible, solamente la, lo que consumió en ese viaje. ¿Cómo podemos saber? Pues con el ticket, ¿no? Ya que si el proveedor nos factura 120 tickets en una sola factura, pues sería cuestión de revisar. Recordemos que los proveedores de combustible nos deben de facturar con un complemento de combustible. Esto lo podemos visualizar en el XML, generalmente en el PDF no, pero si nosotros visualizamos un XML de una factura de un proveedor de combustible, podrán ver una parte donde se va a desplegar un complemento de combustible, donde nos va a desglosar todas las cargas y en qué estaciones cargamos cada ticket, vaya. Sí, esto es importante. Entonces, esta información fiscal la podemos obtener del complemento de combustible. Pase, que esto es las casetas. Las casetas que el operador tuvo que cruzar para hacer el viaje. Esto es una parte un poco engorrosa porque tendríamos que tener eh, identificadas las casetas que cruzó. Si nosotros bajamos un reporte, a lo mejor de por ejemplo, de pase nos va a desglosar 20 casetas, pero de las 20 solamente 5 fueron de este viaje. Entonces, tenemos que tener una persona, la persona que realiza las liquidaciones, tendría que ser, empezar a segmentar esta caseta es este viaje, esta caseta es este viaje, y eso es también un trabajo un poco engorroso, pero es parte de las operaciones. Después tenemos la parte del diésel correspondiente al combustible, el IVA correspondiente a mis gastos. En este caso, al operador se le dieron 9,200 pesos para gastos, de los cuales no me comprobó nada, con factura, por eso lo estoy enviando directamente a deducción ciega. Y en la parte de abajo tenemos la provisión del proveedor. Sí, es como cualquier provisión. Entonces, al finalizar el mes, ahí en este caso, podemos observar que utilizamos segmento de negocios. No sé, las personas que utilicen Compact, esta parte es muy interesante porque nosotros contabilizamos combustible. Generalmente se contabiliza la cuenta de gasto de combustible, tanto. Pero en este caso nosotros podemos segmentar por negocio, es decir, este combustible fue de la unidad 5. Entonces yo al final del mes puedo sacar un movimiento auxiliar de solamente la unidad 5 para saber cuánto combustible consumió solamente la unidad 5. Esto lo podemos sacar desde Compact sin necesidad de estar llevando un reporte adicional. ¿Esto qué nos hace? Hacer a lo mejor un trabajo doble, el tenerlo que estar llevando a lo mejor en un Excel por aparte, pudiéndolo hacer desde Compact y pudiendo obtener información financiera, fiscal en un solo sistema. Obtener información financiera, información fiscal, información por unidad, para saber la utilidad por unidad. Esta configuración es, la verdad es que muy sencilla y pues quien guste saberla hacer posteriormente, pues nos lo hacen saber para poderles ayudar a configurar su empresa. Pero es muy útil, la verdad, al momento de contabilizar, poder segmentar por unidad. Tenemos información más rápida de cuánto ganó, cuánto perdió por unidad. La parte interesante aquí es segmentar, saberse utilizar estos segmentos. Y bueno, no sé qué sí.
Así es. Listo. Ya está. Bueno, gracias. Oye, sí, es importante esto y ese es digamos que el punto más importante que yo le veo para el transporte, tener esas liquidaciones. Y como lo decía Fergie, hay un tema que me gustaría comentar, nada más como recalcar, es que en las pólizas, aquí en oficina, nosotros buscamos una nomenclatura específica para registrar los conceptos. ¿Qué significa lo que acabo de decir? A ver, en su misma póliza, si se pudieron dar cuenta, del lado derecho decía, primero, el número de liquidación, un pipe. ¿Qué es un pipe? Es una separación. Es decir, si nosotros queríamos sacar un reporte, podríamos ver por cada cuenta a qué liquidación pertenecía, cuántos kilómetros había recorrido, qué viajes había recorrido y qué operador era. Entonces, desde el gasto tú tenías toda esa información correlacionada. Y eso es una práctica que hemos adoptado mucho aquí en la oficina. Muchas veces en la contabilidad, siento que los contadores en su contabilidad no son claros, no son específicos. Por ejemplo, tienen un gasto y en vez diverso, y en vez de ponerle de qué se trata, le ponen el nombre del proveedor, que tampoco entiendo de qué haga, ¿no? Entonces, es muy importante ser fino en esa información. Había un profesor que me decía que la contabilidad debe ser tan clara que aunque no seas contador, entiendas de qué está hablando. Eso es sumamente importante. Entonces, en base a esos puntos son los que creo que valdría la pena estarse identificando, ¿no? Bueno. Ok, vamos a ir más para abajo, listo. Y si tienen alguna duda, algo de una vez, es un buen momento. Voy a entrar con el último tema para cerrar esto y que tengamos pequeñas preguntas o lo que gusten de interacción, ¿no? Primero, fíjense que yo me enteré que ya traíamos o que ya se había gestado el famoso inteligencia artificial desde antes del 2015. Imagínate, 10 años después se está haciendo el boom. 10 años después. Para esa época, hacer un BI, que es un BI para empezar, es la inteligencia de negocio, se llama Business Intelligence, que significa que con las bases de datos que tienes, porque al fin y al cabo la contabilidad es una base de datos, ¿no? Tú puedas sistematizar, resumir, sumar, concentrar la información se llaman queries, que son llamadas, para que esos mismos, con ciertas fórmulas que tú le vas a aplicar, puedas obtener datos que te digan cómo va tu negocio, como indicadores, ¿no? Como termómetros. Por ejemplo, si tú tienes un RP en el cual están capturando los viajes y te dice cuántos kilómetros son, tú vas a tener actualizado cuántos kilómetros son haciendo un query de llamado de ese campo, sumándolo por unidad, por lo que tú quieras, y eso te puede ayudar a hacer un análisis estadístico. Eso es algo que hace 10 años estaba pues avanzando. Hace como 5 ya estaba todos buscando los BIs. Y se volvió una práctica normal y que quedó para muchos indicadores y todo. Pero en esa época, y que hace varios años hablé de la inteligencia artificial. ¿Y por qué quería terminar con este punto? Porque yo veo un México o un sector de transporte, no México, un sector de transporte que va a migrar. Hoy por hoy, los transportistas tenemos problemas con los operadores. ¿Por qué? No tienen las mismas convicciones que tenían operadores de la vieja guardia, como les decíamos. Hoy nos cuesta muchísimo, hay una falta de operadores
tremenda. El 80% de responsabilidad de un robo está en el operador, porque se paró, porque no avisó, porque estuvo diciéndole a otras personas, ay, pues que traigo aquí tal cosa. Entonces, todos esos errores humanos, no hubo un monitorista que estuviera atento, no se eligió la mejor ruta. Todos esos factores provocan que tengamos una operación deficiente, peligrosa, costosa. Y la inteligencia artificial nos va a llevar a evitar eso. Les puse aquí toda esta información que es como un panfleto chiquito de cómo va a llevar, pero a corto plazo la IA va a optimizar la planificación de rutas. Es decir, vamos a tener que migrar a algunos nuevos trabajos. Se plantea que la inteligencia artificial va a desplazar 85 millones de empleos en el mundo. Sin embargo, van a haber 120 millones de empleos más. No significa que le tengamos miedo que vayamos a perder a empleos, sino que vamos a tener que migrar a hacer otras cosas. La IA, para muchos, implica el cambio como si hubiera sido el descubrimiento de la energía eléctrica, a ese grado que va a cambiar todo. Hoy por hoy tenemos Internet en las cosas y empezamos a meterlo en las cosas de inteligencia artificial. Hoy ya hay robots que te contestan con la inteligencia artificial y no sabes si es una persona o no. Le digo, ha estado en boga, está fuertísimo toda esta información. Entonces, el día de mañana, con toda la información, la inteligencia artificial va a poder saber qué necesita X empresa, qué necesita la otra empresa, qué está fabricando una, si está fallando, y con todos los modelos predictivos y el BI y todas estas bases de datos, va a poder planificar rutas y te va a poder llevar un control de tus patios para que estén equilibrados. O te va a decir si qué se requiere para llevar a cabo esta parte. Va a mejorar. Imagínense la optimización del viaje a la inversa, es decir, cuando hay devoluciones. Todo esto va a poder estar mejor planificado, mejor organizado. Incluso decir, oye, esta unidad viene sola. Aquí llega, carga y se va para tal lado. Entonces, va a haber una planificación de rutas mucho mejor de la que tenemos actualmente porque todos nos vamos a conectar. Y en el futuro, las unidades van a ser autónomas. Ya existe ahorita taxis en Estados Unidos donde sin chofer ya se mueven y se desplazan. Imagínense ahora un operador de tráiler que no se cansa, que no reniega, que cumple, que no se para, que no te roba diésel. Es una chulada, ¿no? ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde lo contrato? Pues para allá vamos. ¿Qué vamos a tener que tener? Vamos a tener que tener con mecánicos, probablemente, con mucho mayor especialización. Vamos a tener que tener algunos operadores, sí, probablemente, para rescates, para algunas cuestiones. Pero imagínense que te planifica o que la misma inteligencia, porque hoy por hoy, y lo dije en su momento y aquí está en este texto, se perpetuo, que las pistas se me hacía un cobro excesivo por la falta de información. Es decir, ¿cuántas veces han cruzado las unidades trailers, a lo mejor sin mercancía? Sí, trae 2 ejes, 3 ejes, no sé, los ejes que sea, ¿no? Y pagas lo mismo que vayas cargado o no por los ejes. Pero los ejes no hacen que tengas el desgaste en las carreteras. Entonces, ya con los FDIs, ya teniendo el peso y empezando a regularizarlo, debería de ser un costo más eficiente y más
y más justo para que el que traiga más peso pague más, para que el que tiene menos peso pague menos. Y con toda esta información ya podría darse. No necesitaríamos estar pagando una cuota por eje. La gestión administrativa y control interno mejoraría radicalmente, sería más rápido. Realmente hoy por hoy ya hay varios sistemas que te registran, los famosos ERPs y todo. Monitoreo y mantenimiento predictivo de las unidades. La misma IA va a analizar cuando baje la lectura, la información en tiempo real, porque la misma máquina va a estar llevando al mejor combustible posible de manejo, o sea, el uso del combustible en el manejo, la IA lo va a hacer, va a meter los cambios como debe de ser, no lo va a sobre revolucionar, no va a necesitar aire acondicionado. Imagínense todo ese ahorro, que estamos hablando nada más de un 15% por lo menos en combustible, más aparte todos los errores humanos, porque va a analizar y va a estar en comunicación con otras unidades, donde aquí hay tráfico, aquí hay un accidente, aquí me muevo, aquí cambio la ruta, todo lo que dé al lugar, sin riesgos, sin situaciones que pongan poner en peligro a los demás. Y mejor aún, los seguros van a cambiar, los riesgos van a cambiar. No es lo mismo asegurar a una responsabilidad civil con alguien que sabemos que es un humano y que tiene errores a una máquina. Entonces, vamos a ir para allá y creo que dentro de 7 a 10 años el transporte va a ser diferente. Y para ello hay ya algunos textos, ya hay información, eficiencia de carga y distribución, reducción de emisiones, vehículos autónomos, infraestructura inteligente, análisis predictivo avanzado, integración con energías renovables. En conclusión, es un momento de reflexionar y ver hacia el futuro del autotransporte de carga federal en México. La historia del transportista siempre ha estado marcada por la capacidad de adaptarse. Realmente nosotros siempre decimos adaptadores de todo. Si tú en la historia, el transportista mandaba al operador a Tijuana y allá tenía que adaptarse y buscar una carga y regresarse. No había ni comunicación celular, no había nada. Y decías, hijo, ahí te va, llévate la carga. Ellos llevaban hasta la mercancía, la entregaban, recogían, cobraban, cambiaban las llantas, hacían duras, lo que se necesitara para lograr el viaje. Somos adaptables. El problema es que la misma evolución del ser humano nos ha llevado a cada vez hacer y ver diferentes las cosas. Son generaciones diferentes. Hoy ya estamos en la antesala de una revolución que transformará la forma en que nos movemos, y tanto nosotros como las mercancías, generando un impacto positivo en nuestra operación y en la economía y el medio ambiente. La inteligencia artificial ya no es una sola tendencia de países avanzados, sino una realidad que está llegando con fuerza a México. Países como Estados Unidos, Alemania y Japón ya están adoptando tecnologías de la IA en sus sistemas de transporte, logrando reducir riesgos económicos, optimizar rutas, disminuir desperdicios, tiempos y recursos y mejorar la seguridad en las carreteras. La implementación de vehículos autónomos, sistemas de inteligencia de gestión de flotas y análisis predictivos están marcando un antes y un después en la logística global. Imagínense que ya no tienes un operador que le pegó a la unidad y que se volvió un problema. Van a tener los sensores suficientes para decir, aquí no paso y aquí me detengo. Imagínense todos esos factores de riesgo menores. Para nuestros amigos y clientes del sector de transporte de carga en México, eso significa una oportunidad única de reducir costos operativos, minimizar problemas laborales y fortalecer su competitividad en el mercado. La IA será su aliada para gestionar mejor sus recursos, ofrecer servicios más confiables y seguros y abrir nuevas puertas para incrementar sus ventas y eficientar la movilidad en México. El futuro nos invita a planear con un transporte más eficiente y sostenible. La adopción de la IA en México podría consolidarse entre los próximos 7 a 10 años
gracias a la tendencia global y al creciente inversión en infraestructura tecnológica. La clave será la voluntad de innovar y la visión de un sector que se transforma para mejorar. Recordemos que estamos en una época de cambios profundos, donde la tecnología será la herramienta que nos permita avanzar en seguridad y productividad. El futuro del transporte no solo se moverá sobre carreteras, sino sobre la inteligencia que impulsará cada kilómetro, porque en la innovación encontraremos la ruta hacia un México más fuerte, más seguro y más productivo. Les agradezco la participación. Creo que en lo particular me voy con una gratificación de la participación, que se hayan conectado. Disculpen por si no les dije con antelación, he tenido bastante carga en la Ciudad de México, en la cual no me ha permitido estar tanto aquí en la oficina, por lo menos en un 50-60% menos. Y bueno, pues lo hicimos con todo el cariño, con toda la dedicación. Son más de 50 páginas que tenemos aquí de información, donde aparte de eso les dimos apuntes, libros, tablas, temas, complementos, evoluciones, agendas, bitácoras, instructivos de llenado, normas de información de oficiales mexicanas para pesos y dimensiones, para cada uno de los puntos que hoy necesitan para poder eh, estar en otra sintonía, ¿no? Eh, Vuelvo a repetir, muchas gracias, les agradezco y cedo los micrófonos quien quiera comentar, dar un aviso parroquial, ¿no? Y estar en ello, ¿va? Ahí tienen toda la información. La voy a dejar un par de semanas para que puedan aprovecharla, descargarla y si tienen algo, con todo gusto estamos a la orden. Contador Cristo Rijos. Cuéntenos. Contador, pues primero que nada agradecerle su apoyo, agradecerle que nos haya impartido sus conocimientos. La verdad es que en mi caso, bueno, es la primera experiencia que tengo en el régimen de transporte. Inclusive desde hace tiempo he tratado de localizar la valiosa información que nos dio. Eh, en Internet hay muy poca, pero por no decir nada, no hay nada en Internet de documentos para poder ver el ABC del servicio de transporte ahora. Y la verdad es que yo sí le agradezco mucho ese material que nos compartió, ¿eh? Nos va a ser muy valioso y prácticamente pues nos cubre todo lo que requerimos nosotros como contadores de la empresa de transporte. Le agradezco mucho y nuevamente pues muy amable por compartirnos pues esta parte que nos va a ayudar mucho, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y bueno, pues no sé, alguna duda, algún comentario, Gloria, Yolanda, Alexis, no sé si sea Daniel, pero también a la orden. Y si no, pues después sale alguna duda, márquenos, tienen mi teléfono, tienen de Fernanda, Fabi, está Miguel, con todo gusto, cualquier dato o algo que necesiten, estamos a la mejor disposición. ¿Va? Pues bueno, pues les agradezco, damos por cerrado el curso, y gracias por participar. Va, agrego este video en un rato más y ahí lo mando en el chat. Va, que tengan un excelente fin de semana. Saludos a todos, que se encuentren bien. Gracias, Gracias. cuídense, bye, buen día.